Hola, mi nombre es Bermar Calcerrada y soy abogado. Hoy vamos a hablar de la pensión alimenticia. Es un tema que nos piden mucho acá en el canal. La pensión alimenticia es una prestación en dinero o en especie que existe entre un beneficiario y un obligado. Hay dos tipos de pensión alimenticia, la regulada en el CNA, que es la que vamos a tratar principalmente, que es sobre menores, y la del Código Civil. La del Código Civil, a grandes rasgos, vamos a decir que es aquella pensión alimenticia que nace porque la persona que la solicita se encuentra en estado de necesidad o indigencia. Esto es, que la persona, por ejemplo, sufrió un accidente que le imposibilita trabajar, entonces pide una pensión alimenticia a sus hermanos, que son los colaterales, o a sus padres, o sus padres a sus hijos, o el abuelo a su nieto, ¿tá? Por encontrarse en esa situación de estado de necesidad o indigencia, que significa que no puede proporcionarse por sí mismo los medios suficientes de vida. ¿Tá? Esa es la del Código Civil. Ahora vamos a la del CNA. La del CNA está expresamente regulada sobre menores. Esto significa que en condiciones normales es la que pide aquella madre, que es la administradora de la pensión, a aquel padre, progenitor masculino, obligado a proporcionarse. Esa es la condición normal. ¿Tá? No es la única. ¿Tá? Lo que hace nacer el derecho de la pensión alimenticia es el hecho de tener la persona a cargo. La persona a cargo es el menor. ¿Tá? Aquella persona que detente la tenencia en los hechos es la persona que está, por ley, en condiciones de solicitar la pensión alimenticia a los obligados. Y digo a los obligados porque puede ser que, por ejemplo, el menor quedó a cargo de la abuela, entonces esa abuela puede exigir la pensión alimenticia a la madre del menor y al padre del menor. Y si estos no pagan, a los abuelos del menor. ¿Se entiende? Bien. ¿Cuáles son las condiciones para pedir esa pensión? La condición está entre las necesidades que tiene el menor y las posibilidades que tiene el obligado. ¿Qué significa esto? Las necesidades del menor indican su condición de edad, por ejemplo, un bebé, pañales, alimentos, tiene mayores cuidados, puede tener alguna condición de enfermedad, mayor cantidad de medicamentos, etc. O puede ser, por ejemplo, un adolescente, ¿tá? Que tiene muchos estudios o que sufre alguna condición de enfermedad. Todo lo que incremente los gastos de la persona de quien lo tiene a cargo. Bien, esas son las necesidades del menor. ¿Cuáles son las posibilidades del obligado? Esto significa que aquella pensión se va a desarrollar o establecer un monto en base a lo que gana realmente el obligado y a las posibilidades de vida que tiene. ¿Qué significa en buen español y con un ejemplo bien práctico? Que una persona que vamos a suponer gana 20.000 pesos no puede pagar 30 de pensión, ni puede pagar 15, ni puede pagar 10. ¿Tá? ¿Por qué? Porque en primer término el mismo CNA establece que todas las pensiones no pueden superar el 50% de los ingresos reales. Eso es lo primero. Lo segundo es que la persona tiene que vivir, porque si no vive no puede pagar la pensión. Y si vamos a suponer una persona gana 20 y paga 10 de pensión, ni siquiera le da para pagar un alquiler. Esto es muy, muy importante, porque es una confusión muy importante que existe sobre esto. Las posibilidades del obligado tienen que siempre tenerse en cuenta y no basta decirlas, también tiene que probarlas. Así como el menor tiene que probar sus necesidades, el obligado tiene que probar documentalmente o con prueba que no tiene mayores ingresos o que tiene esos ingresos pero están afectados de determinada forma. O sea, porque la persona gana 30 pero, no sé, tiene un problema de salud que le implica gasto de medicamentos, etc. Tiene que probar. En el derecho hay que probarlo todo. Otro de los puntos importantes en materia de pensión alimenticia es cómo se desarrolla el pago de esa pensión. ¿Tá? Cómo usted opta entre los tipos de pensión que pueden existir.
Como dijimos, las pensiones pueden ser en dinero o en especie. En especie es que el obligado paga, no sé, un surtido o hace un depósito en un supermercado por valor equivalente a, no sé, si gana 20 y un 20% son 4.000 pesos y era la pensión que más o menos se iba a posibilitar, bueno, deja 4.000 pesos en un supermercado a la orden de la progenitora o de la administradora o de la persona que tenga a cargo el menor. Eso es en especie. O el pago de colegio, o la camioneta, o el fútbol. Cualquier pago que implique no el dinero en efectivo. Con respecto al dinero en efectivo, bien, hay dos tipos de pago en dinero en efectivo. La que va por porcentaje y la que va por partida fija. La que va por porcentaje es muy importante esto, que usted lo entienda. Ataca o retiene de todas las partidas de dinero que reciba el obligado. Esto es, si el obligado tiene un ingreso registrable, va a atacar el salario vacacional, el aguinaldo, la licencia. Pero si esa persona queda sin empleo, el porcentaje de 0 es 0. Usted no cobra. Mientras que por la partida fija, que tiene la contra de no tocar el resto de partidas que cobra el obligado, tiene el beneficio de que si el obligado quedara sin trabajo, usted tiene que cobrar igual, porque esa partida fija se va a desarrollar mensualmente y no lo exonera del pago el hecho de quedar sin trabajo. Como se podrá ver, tenemos múltiples preguntas que surgen de estos hechos. Agende su consulta, lo dejamos aquí, nuestro número. Chao.